El sol se filtraba a través de las aguas cristalinas del arrecife de Ba'a Atoll, uno de los puntos de buceo más famosos de las Maldivas. James Harrington, un turista británico de 38 años, ajustaba su máscara de buceo mientras respiraba profundamente, disfrutando del calor tropical que contrastaba con el gris perpetuo de Londres. Era su tercer día de vacaciones, las primeras que se había permitido en 5 años, desde que su empresa de consultoría financiera había despegado. ¿Listo para la inmersión, señor Harrington?, preguntó Fayaz, el guía local de buceo, un maldivo de unos 30 años, con una sonrisa permanente y piel curtida por el sol. Hoy le mostraré el arrecife exterior. Es un poco más profundo, pero la vida marina es espectacular. James asintió, revisando por última vez su equipo. Había obtenido su certificación de buceo hacía apenas 6 meses, motivado precisamente por este viaje. Las Maldivas, con sus aguas transparentes y su biodiversidad marina, representaban para él un escape perfecto del estrés y las responsabilidades. «Completamente listo», respondió con entusiasmo mientras observaba el agua turquesa extenderse hasta el horizonte. «He estado esperando este momento desde que llegué». Lo que James no sabía era que aquel día no sería como los anteriores. A menos de 1 kilómetro de distancia, un pequeño barco turístico realizaba una actividad que había sido prohibida por las autoridades locales. Arrojaban restos de pescado al agua para atraer especies marinas y ofrecer a sus clientes una experiencia extraordinaria de avistamiento. Esta práctica, conocida como chumming o berleying, alteraba el comportamiento natural de los depredadores marinos, atrayéndolos a zonas donde normalmente no se acercarían con tanta frecuencia. El barco de Fayaz se mecía suavemente sobre las olas mientras el guía daba las últimas instrucciones a su grupo, compuesto por James y una pareja francesa de mediana edad, Pierre y Sophie Leblanc, quienes escuchaban atentos mientras comprobaban sus reguladores. «Recuerden mantenerse siempre cerca de mí y no tocar nada del arrecife», explicaba Fayaz con aquel acento musical característico de las islas. «Hoy el agua está excepcionalmente clara, así que tendremos una visibilidad excelente para observar las mantas raya y, con suerte, alguna tortuga». James sintió aquella familiar mezcla de nervios y emoción que precedía a cada inmersión. Se colocó las aletas y sujetó firmemente su cámara submarina, un regalo que se había hecho a sí mismo para la ocasión. Después de una última revisión cruzada del equipo, los 4 se dejaron caer hacia atrás, uno a uno, sumergiéndose en las tibias aguas del Océano Índico. El mundo submarino se reveló ante ellos en toda su esplendorosa belleza. Bancos de peces tropicales de colores imposibles nadaban entre formaciones coralinas que parecían paisajes alienígenas. James se sintió inmediatamente en paz. Ese estado casi meditativo que le proporcionaba el buceo, donde el único sonido era el de su propia respiración y el burbujeo del regulador. Siguiendo a Fayaz, el grupo descendió gradualmente hasta alcanzar una profundidad de unos 15 metros. La luz solar creaba rayos que atravesaban el agua como lanzas doradas, iluminando el espectáculo natural que se desplegaba a su alrededor. James tomaba fotografías con entusiasmo, intentando capturar la gracia de un banco de peces cirujano que pasaba cerca. A lo lejos, apenas visible, un movimiento diferente alteró sutilmente la armonía de la escena. Una sombra más grande, más sinuosa, se movía con la precisión mecánica de un depredador perfeccionado por millones de años de evolución. Un tiburón oceánico de puntas blancas, Carcharinus longimanus, una especie conocida por su curiosidad y ocasional agresividad, había detectado las vibraciones y los sonidos poco naturales provenientes del punto donde los turistas arrojaban cebo al agua. El tiburón, un macho adulto de más de 3 metros de longitud, había estado siguiendo el rastro olfativo del cebo durante casi 1 hora, y el hambre aguijoneaba sus instintos, aumentando su agresividad natural. Aunque rara vez atacaba a humanos, en condiciones normales, la presencia de sangre y restos de pescado en el agua había alterado su comportamiento, activando patrones de alimentación que difuminaban la línea entre lo que era presa y lo que no. Fayaz, con la experiencia de quien había pasado media vida en aquellas aguas, fue el primero en notar algo inusual, un cambio en el comportamiento de los peces más pequeños que repentinamente se agrupaban y cambiaban de dirección como un único organismo. Envió una señal de alarma a su cerebro.
Miró en la dirección de la perturbación y su corazón dio un vuelco al distinguir la inconfundible silueta en la distancia. Inmediatamente hizo la señal convenida para que el grupo se mantuviera junto y comenzó a gesticular para que ascendieran lentamente. Los LeBlanc captaron la urgencia en sus movimientos y comenzaron a seguirlo sin cuestionar. James, sin embargo, estaba absorto fotografiando un particular tipo de coral y no advirtió las señales iniciales. Cuando finalmente notó que algo ocurría, vio a sus compañeros ya varios metros por encima de él, haciéndole gestos frenéticos. Confundido, James comenzó a nadar hacia ellos, pero ya era tarde. El tiburón, atraído por los movimientos erráticos y las burbujas, había cambiado de dirección y ahora se dirigía directamente hacia él. A pesar de sus décadas de existencia como depredador, este tiburón nunca había visto algo como un buzo. La curiosidad se mezclaba con la agresividad inducida por el cebo en el agua. Para el cerebro primitivo del escualo, el humano representaba un enigma. No era una presa reconocible, pero se movía como algo herido o vulnerable. James apenas tuvo tiempo de registrar lo que ocurría cuando vio la enorme forma plateada atravesar el agua hacia él con una velocidad pasmosa. El pánico invadió cada célula de su cuerpo. Sus pulmones parecieron contraerse dentro del pecho, mientras el terror primordial de estar frente a un depredador perfecto paralizaba momentáneamente su capacidad de reacción. En ese momento de claridad terrible, James recordó el protocolo básico: mantener contacto visual con el tiburón, no mostrar miedo aunque el suyo era abrumador, y posicionarse de manera que pareciera más grande, más amenazador. Con manos temblorosas, sostuvo su cámara frente a él como un escudo improvisado. El tiburón, sin embargo, no mostró indecisión. Girando ligeramente hacia un lado, en una maniobra que los biólogos marinos conocen como fase de aproximación preataque, el escualo reveló la intención de lo que estaba a punto de ocurrir. James intentó nadar hacia la superficie, sus piernas pateando con fuerza desesperada. Fallas, viendo lo que se avecinaba, se sumergió nuevamente, nadando a toda velocidad hacia su cliente, pero la distancia era demasiada y el tiempo demasiado escaso. El depredador, en un arranque final de velocidad, se lanzó contra James. El primer impacto fue como un tren a toda velocidad. El tiburón embistió a James en el costado derecho, enviándolo a dar vueltas en el agua. El dolor fue inmediato y abrumador, incluso antes de que los dientes entraran en contacto con su carne. La fuerza del golpe expulsó el regulador de su boca y provocó que tragara agua involuntariamente, iniciando una sensación de ahogo que competía con el terror. Desorientado, James luchaba por recuperar su posición cuando sintió la segunda embestida. Esta vez, las hileras de dientes cerrados y triangulares del tiburón encontraron su objetivo, la parte inferior de su pierna derecha. El dolor fue indescriptible, una agonía que traspasaba cualquier umbral que James hubiera imaginado posible. A través del agua, su propio grito sonaba distante y ajeno, burbujas de aire mezcladas con una nube roja que comenzaba a expandirse a su alrededor. El tiburón, siguiendo patrones instintivos, sacudió violentamente la cabeza de lado a lado, su poderosa musculatura diseñada para desgarrar la carne de sus presas. El tejido cedió bajo la presión inmensa, músculos, tendones y vasos sanguíneos desgarrándose mientras el agua se teñía de un rojo oscuro que se expandía como tinta en un papel. Fallas finalmente alcanzó a James y, en un acto de valor extraordinario, golpeó al tiburón en el hocico con su cuchillo de buceo, apuntando específicamente a las ampolletas de Lorenzini, órganos sensoriales extremadamente sensibles. El tiburón, momentáneamente aturdido por el golpe, soltó su presa y se alejó unos metros, pero no desapareció. En vez de eso, comenzó a nadar en círculos cada vez más estrechos, un comportamiento clásico previo a los ataques continuados. James apenas estaba consciente. El shock y la pérdida de sangre nublaban sus pensamientos, mientras Fallas lo sujetaba firmemente, ascendiendo hacia la superficie con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. Los LeBlanc, ya en el bote, gritaban a Ibrahim, el capitán, de la embarcación, para que se preparara para una extracción de emergencia. El ascenso parecía interminable. A cada metro, James sentía que las fuerzas lo abandonaban. El frío comenzaba a invadirlo a pesar de las cálidas aguas tropicales, un síntoma ominoso de que estaba entrando en shock.
hipovolémico por la pérdida masiva de sangre. Su mente, en un intento de protegerse del trauma, comenzaba a desconectarse de la realidad, flotando entre la consciencia y un estado casi onírico donde el dolor se transformaba en una sensación distante. Mientras tanto, el tiburón continuaba, acechando, ahora estimulado por el olor de la sangre, que se expandía como una señal irresistible a través del agua. El depredador había entrado en lo que los científicos llaman feeding frenzy, un estado de excitación alimenticia que anula cualquier cautela natural. Cuando Faiyaz y James estaban a solo 3 metros de la superficie, el tiburón atacó nuevamente. Esta vez Faiyaz no pudo hacer nada para evitarlo. La bestia se lanzó desde abajo, sus mandíbulas cerrándose ahora sobre el muslo izquierdo de James. El dolor atravesó la bruma de semiconciencia, devolviendo al británico a la brutal realidad con un grito ahogado que liberó sus últimas reservas de aire. En un acto desesperado, Faiyaz clavó repetidamente su cuchillo en el cuerpo del tiburón, apuntando a las branquias, otra zona sensible. El agua se volvió un caos turbulento de burbujas, sangre y movimientos violentos. Ibrahim, viendo la situación desde el bote, saltó al agua con una barra de metal que servía como defensa improvisada y se unió a la lucha por salvar al turista. El tiburón, herido pero aún peligrosamente activo, soltó a James solo cuando Ibrahim logró golpearlo con fuerza en el área de las agallas. El escualo finalmente se alejó, desapareciendo en la vastedad azul, dejando tras de sí un rastro de su propia sangre mezclada con la de su víctima. En la superficie, el caos se desató por completo. Sophie, quien había sido enfermera antes de retirarse, ayudaba frenéticamente a subir a James al bote, mientras Pierre utilizaba la radio para pedir ayuda de emergencia. Las palabras ataque de tiburón y heridas graves atravesaron el éter, desencadenando un protocolo de rescate que rara vez se activaba en las paradisíacas islas. Una vez en la embarcación, la verdadera gravedad de las heridas de James quedó expuesta bajo la implacable luz tropical. Su pierna derecha estaba prácticamente seccionada debajo de la rodilla, colgando apenas por algunos tendones y fragmentos de piel. El muslo izquierdo presentaba profundas laceraciones que exponían el hueso femoral. La pérdida de sangre era alarmante. El fondo del bote se teñía rápidamente de rojo mientras Sophie aplicaba torniquetes improvisados con cuerdas del equipo y prendas desgarradas. «Hay que llevarlo a tierra de inmediato», gritó Sophie mientras ataba con fuerza el torniquete sobre el muslo. «Está perdiendo demasiada sangre». Ibrahim aceleró el motor al máximo, dirigiéndose hacia el centro médico más cercano en la isla principal, ubicado a 20 minutos de distancia en condiciones normales. Hoy, empujando el pequeño bote hasta sus límites, esperaba reducir ese tiempo a la mitad. James entraba y salía de la conciencia. En sus momentos de lucidez, el dolor era tan abrumador que casi deseaba desmayarse nuevamente. Sus pensamientos fragmentados iban de la incredulidad al terror y finalmente a una extraña resignación. Imágenes de su vida en Londres pasaban por su mente. Su apartamento vacío, su oficina, las caras de sus padres que no había visitado en meses, siempre demasiado ocupado con el trabajo. Mientras el bote saltaba sobre las olas, cortando el agua, a máxima velocidad, Sophie mantenía presión sobre las heridas, hablando constantemente a James para mantenerlo consciente, utilizando técnicas que recordaba de sus años en urgencias. «Quédate con nosotros, James», repetía con firmeza. «Habla conmigo, dime algo sobre tu vida en Londres». «Yo debería haber visitado más a mis padres», murmuró James, sus palabras apenas audibles sobre el rugido del motor y el golpeteo del casco contra las olas. «Siempre demasiado trabajo». Pierre, mientras tanto, mantenía contacto constante con las autoridades por radio. Un helicóptero médico había sido despachado desde Malé, la capital, pero tardaría al menos 30 minutos en llegar al punto de encuentro. En la isla principal de Ba'a Atoll, el pequeño centro médico ya se preparaba para la emergencia. El doctor Ahmed Nassim, el único médico residente permanente, organizaba el limitado equipo disponible, consciente de que un caso así excedía las capacidades de su modesta instalación. Su asistente, la enfermera Fátima, preparaba fluidos intravenosos y antibióticos de amplio espectro, sabiendo que la infección sería un riesgo inmediato después de la pérdida de sangre. Cuando el bote finalmente llegó al muelle, un pequeño grupo ya esperaba con una camilla improvisada,
James, ahora completamente inconsciente y pálido como la cera, fue transferido con cuidado del bote a tierra firme. Su pulso era débil e irregular. La batalla por su vida apenas comenzaba. El doctor Nassim evaluó rápidamente la situación mientras corrían hacia el centro médico. «Necesitamos estabilizarlo lo suficiente para el traslado a Malé», explicó a Sophie, quien no se había separado de James y continuaba aplicando presión sobre las heridas. «Su pierna derecha, no podremos salvarla. La izquierda dependerá de la rapidez con que llegue a un cirujano vascular adecuado». En el pequeño pero inmaculado centro médico comenzó una carrera contra el tiempo. James recibió transfusiones de emergencia con las limitadas reservas disponibles mientras el médico limpiaba y estabilizaba las heridas lo mejor posible. La pierna derecha, como había predicho Nassim, estaba más allá de cualquier posibilidad de salvación. Los daños en vasos, nervios y huesos eran demasiado extensos. El helicóptero médico aterrizó en un claro cercano al centro justo cuando terminaban de estabilizar temporalmente a James. El equipo aeromédico, compuesto por un IROM, médico de emergencias y un paramédico especializado, asumió el control del caso. En minutos, James fue transferido a la aeronave con múltiples vías intravenosas, oxígeno suplementario y monitores que registraban sus constantes vitales, todas ellas peligrosamente bajas. El ascenso vertical del helicóptero marcó el inicio de otra fase crítica. Durante el vuelo de 45 minutos hasta el Hospital Indira Gandhi Memorial en Malé, James sufrió 2 paradas cardíacas. En ambas ocasiones, el equipo médico logró reanimarlo, pero cada episodio disminuía sus posibilidades de supervivencia, sin daño neurológico. En tierra, mientras tanto, se activaba un protocolo rara vez utilizado. El Ministerio de Pesca y Recursos Marinos de las Maldivas desplegaba un equipo de respuesta a incidentes con tiburones, liderado por Mahir Rashid, biólogo marino con especialización en comportamiento de elasmobranquios. Su misión era doble: investigar las circunstancias del ataque y asegurar la zona para prevenir nuevos incidentes. Rashid y su equipo llegaron al área del ataque 2 horas después del incidente. Un análisis preliminar del agua reveló lo que temían: restos de febo y sangre animal, evidencia clara de actividades de alimentación ilegal. Siguiendo el protocolo, tomaron muestras del agua y fotografiaron la zona, documentando meticulosamente lo que constituiría evidencia para una eventual investigación criminal. «Esto no es un comportamiento natural», explicó Rashid a la guardia costera que los acompañaba. «Alguien ha estado arrojando sebo regularmente. Los tiburones oceánicos rara vez se acercan tanto a zonas de buceo a menos que sean condicionados para asociar estas áreas con alimento». Mientras el equipo de Rashid expandía su búsqueda, encontraron más evidencia: restos de pescado atados con alambre, un método común usado por operadores turísticos irresponsables para mantener el cebo flotando más tiempo y atraer mayor número de animales marinos. La indignación crecía entre los investigadores. Este tipo de prácticas no solo era ilegal, sino profundamente irresponsable en un ecosistema tan delicado como el de las Maldivas, donde el turismo y la conservación debían existir en un equilibrio cuidadoso. En el Hospital Indira Gandhi Memorial, James era trasladado directamente del helipuerto al quirófano. Un equipo quirúrgico completo, alertado con antelación, estaba preparado para la intervención. El cirujano principal, Dr. Samir Khan, un especialista formado en Inglaterra, asumió el liderazgo del caso. Con más de 20 años de experiencia en trauma vascular, Khan era probablemente la mejor esperanza de James en las Maldivas. La operación se extendió por más de 7 horas. La pierna derecha fue amputada formalmente a nivel medio femoral, una decisión difícil pero necesaria dada la extensión del daño. El muslo izquierdo requirió microcirugía vascular para reparar la arteria femoral parcialmente seccionada y múltiples procedimientos reconstructivos para los extensos daños en tejidos blandos. Durante todo el procedimiento, el equipo de anestesia luchó para mantener estable a James, cuyo organismo había sufrido un trauma masivo. Cuando finalmente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, James había recibido más de 12 unidades de sangre, casi reemplazando por completo su volumen sanguíneo original. Sus constantes vitales, aunque estabilizadas, seguían siendo precarias. Los médicos informaron a la embajada británica, quien a su vez
contactó con su familia en Inglaterra. Sus padres, devastados por la noticia, comenzaron inmediatamente los preparativos para viajar a las Maldivas. Mientras James luchaba por su vida, conectado a ventilación mecánica y múltiples dispositivos de soporte vital, otra batalla comenzaba en las oficinas gubernamentales de Malé. El Ministerio de Turismo, consciente del potencial impacto negativo que un ataque de tiburón podría tener en la principal industria del país, presionaba para un manejo discreto del incidente. El Ministerio de Pesca y Recursos Marinos, por su parte, insistía en una investigación completa y transparente, argumentando que el verdadero peligro para el turismo no era el ataque aislado, sino las prácticas ilegales que lo habían propiciado. Ibrahim y Fayyaz fueron llamados a declarar ante las autoridades. Ambos describieron con detalle el ataque y confirmaron haber visto en días anteriores embarcaciones realizando actividades sospechosas en la zona. Sus testimonios, junto con la evidencia recolectada por el equipo de Rashid, apuntaban hacia Tropical Excursions, una compañía turística de reciente creación conocida por ofrecer experiencias únicas a precios elevados. Kumar Das, propietario de Tropical Excursions, y Tainta, expatriado indio con conexiones políticas, negó todas las acusaciones cuando los investigadores lo visitaron. Mis guías respetan estrictamente todas las regulaciones medioambientales, declaró con indignación apenas creíble. Este lamentable incidente nada tiene que ver con nuestras operaciones. Los días pasaban lentamente en la UCI del hospital. Al cuarto día, los médicos comenzaron a reducir gradualmente la sedación de James, permitiéndole emerger del coma inducido en el que había sido mantenido para proteger sus funciones cerebrales y facilitar su recuperación física. El despertar fue lento y confuso. Fragmentos de conciencia se alternaban con períodos de oscuridad. Voces familiares llegaban a él como a través de un túnel. El acento británico de sus padres, que finalmente habían llegado, mezclado con las voces más musicales del personal médico local. La primera vez que James abrió los ojos completamente, su madre, Elizabeth, estaba sosteniendo su mano. La mujer, de 65 años, mostraba en su rostro los estragos de días de preocupación y jet lag. Su padre, Robert, un exmilitar de porte aún erguido a pesar de sus 70 años, se mantenía de pie junto a la ventana, su estoicismo británico apenas conteniendo la emoción. «James, cariño», susurró Elizabeth, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas arrugadas. «Estás de vuelta con nosotros». James intentó hablar, pero el tubo endotraqueal se lo impedía. La confusión dio paso al pánico cuando intentó moverse y descubrió que su cuerpo no respondía como esperaba. Sus ojos se abrieron más, transmitiendo un terror que su madre reconoció inmediatamente. «Tranquilo, hijo», intervino Robert, acercándose a la cama. «Has sufrido un accidente muy grave. Estás en el hospital, en las Maldivas. Los médicos dicen que te pondrás bien». La enfermera Aisha, que monitoreaba los cambios, llamó rápidamente al Dr. Khan. El cirujano, después de una evaluación rápida, decidió que James estaba lo suficientemente estable para comenzar el proceso de extubación. «Señor Harrington», explicó con calma mientras preparaba el procedimiento, «voy a retirar el tubo que le ayuda a respirar. Será incómodo por un momento, pero luego podrá hablar. Sin embargo, le pido que conserve su energía. Su cuerpo ha pasado por un trauma extraordinario». Una vez retirado el tubo, James tosió dolorosamente. Su garganta, irritada por días de intubación, protestaba con cada movimiento. Cuando finalmente logró hablar, su voz era apenas un susurro ronco. ¿Qué pasó? Sus padres intercambiaron miradas, inseguros de cuánto decir en ese momento. El Dr. Khan tomó la decisión por ellos. «Señor Harrington, usted sufrió un ataque de tiburón mientras buceaba. Sus heridas fueron muy graves. Hemos tenido que realizar cirugías extensas para salvar su vida». James cerró los ojos, fragmentos del ataque regresando a su memoria. El impacto inicial, el dolor inconcebible, la sensación de dientes desgarrando su carne, el agua tiñéndose de rojo a su alrededor. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Mis piernas, no puedo sentirlas bien», murmuró, aunque algo en él ya conocía la respuesta, incluso antes de formular la pregunta. El médico respiró profundamente antes de responder. «Su pierna derecha sufrió daños irreparables. Tuvimos que amputarla para salvar su vida. Su pierna izquierda ha sido reconstruida,
pero requerirá varias cirugías adicionales y rehabilitación extensa. La noticia golpeó a James como una segunda ola de trauma. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras intentaba procesar lo que significaría este cambio fundamental en su existencia. Su madre apretó su mano con más fuerza, ofreciendo un anclaje cuando todo lo demás parecía disolverse. «Estamos aquí, hijo», dijo Robert, su voz quebrándose ligeramente, traicionando la emoción que intentaba contener. «Vamos a superar esto juntos». Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas médicas, visitas de especialistas y momentos de desesperación profunda, alternados con breves periodos de aceptación resignada. James experimentaba todo el espectro del duelo, no solo por la pérdida de su extremidad, sino por la vida que había imaginado para sí mismo. Una semana después del ataque, recibió una visita inesperada. Fallas, aún visiblemente afectado por lo ocurrido, se presentó en el hospital con un ramo de flores locales. El encuentro fue emocionalmente intenso para ambos. «Le debo mi vida», dijo James, las palabras aún difíciles de articular por la debilidad general. «Si usted no hubiera actuado», Fallas negó con la cabeza, visiblemente incómodo con el agradecimiento. «Hice lo que cualquiera habría hecho. Lamento no haber podido hacer más, señor Harrington». Durante la visita, Fallas le informó sobre la investigación en curso. Las autoridades habían allanado las instalaciones de Tropical Excursions, encontrando equipos específicamente diseñados para actividades de cebado. Kumar Das había sido detenido y enfrentaba cargos criminales que podrían resultar en una sentencia de prisión significativa y multas substanciales. La noticia provocó en James una mezcla compleja de emociones. Por un lado, existía cierta satisfacción en saber que los responsables indirectos enfrentarían consecuencias. Por otro, ningún castigo podría devolverle lo que había perdido. Mientras tanto, el caso comenzaba a atraer atención internacional. Medios británicos contactaron a la familia Harrington solicitando entrevistas y grupos conservacionistas utilizaban el incidente para destacar los peligros de manipular ecosistemas marinos con fines turísticos. James, aún procesando su trauma, rechazó todas las solicitudes de entrevistas, buscando privacidad durante su recuperación inicial. 2 semanas después del ataque, James fue considerado lo suficientemente estable para ser trasladado a Londres. El gobierno británico, a través de su embajada, coordinó un vuelo médico especial equipado con todo lo necesario para mantenerlo estable durante el largo viaje. La despedida del equipo médico maldivo fue emotiva. El Dr. Khan, quien había pasado incontables horas reconstruyendo los destrozados tejidos de la pierna izquierda de James, le entregó un detallado informe médico y radiografías para los especialistas en Londres. «Ha sido un paciente excepcional, señor Harrington», dijo el cirujano mientras estrechaba su mano. «Su fortaleza durante este proceso ha sido notable. Le deseo lo mejor en su recuperación continua». El vuelo de 12 horas hasta Londres fue físicamente agotador para James Amin Messintos, a pesar de la medicación. Cada turbulencia enviaba oleadas de dolor a través de sus heridas en proceso de curación. Sus padres lo acompañaban, turnándose para verificar su estado, ajustar su posición o simplemente sostener su mano cuando el dolor se volvía demasiado intenso. En el Hospital St. Thomas de Londres, James fue admitido directamente al ala de trauma especializado. Un nuevo equipo de médicos liderado por la doctora Emily Richards, especialista en medicina de rehabilitación, asumió su caso. La transición fue menos fluida de lo esperado. Diferencias en protocolos y enfoques de tratamiento generaron confusión inicial y frustración tanto en James como en sus padres. «Entiendo que has pasado por una experiencia traumática extraordinaria», dijo la doctora Richards durante su evaluación inicial, revisando meticulosamente las notas enviadas desde las Maldivas. «Nuestro objetivo aquí es doble: completar tu curación física y comenzar el largo proceso de adaptación a tu nueva realidad». La palabra «nueva realidad» resonó dolorosamente en la mente de James. Hasta ese momento, parte de él había estado viviendo en una especie de negación, como si la pérdida de su pierna fuera una situación temporal, algo que podría revertirse con el tratamiento adecuado. Durante las semanas siguientes, James se sometió a múltiples cirugías adicionales en su pierna izquierda, principalmente enfocadas en mejorar la circulación y preservar la funcionalidad máxima.
Su muñón derecho comenzaba a cicatrizar, preparándose para lo que sería el siguiente paso crucial, la adaptación a una prótesis. El proceso físico, aunque enormemente desafiante, resultó ser solo la mitad de la batalla. El trauma psicológico comenzó a manifestarse con toda su fuerza, una vez que la crisis médica inmediata había pasado. James experimentaba pesadillas vívidas casi todas las noches, reviviendo el ataque con detalles escalofriantes. Durante el día, ataques de pánico lo asaltaban sin previo aviso, desencadenados por estímulos aparentemente inocuos. El sonido de agua corriente, el olor a antiséptico hospitalario que le recordaba al agua salada mezclada con sangre, o simplemente la visión de su propio cuerpo alterado en el espejo. El hospital asignó a la doctora Sofía Méndez, psiquiatra especializada en trauma, para trabajar con James. Las sesiones iniciales fueron dolorosas y difíciles. James alternaba entre periodos de negación, ira explosiva y depresión profunda. Lo que estás experimentando es completamente normal, le aseguraba la doctora Méndez durante una particularmente difícil sesión, después de que James confesara tener pensamientos suicidas. Has sufrido no solo un trauma físico catastrófico, sino también un encuentro con tu propia mortalidad en su forma más primitiva y aterradora. Tu mente está luchando por integrar esa experiencia en tu comprensión del mundo y de ti mismo. Nada de esto es normal, respondió James con amargura. Tenía una vida, planes. Ahora soy medio hombre atrapado en pesadillas interminables. Eres un hombre completo que ha perdido una parte de su cuerpo, corrigió gentilmente la psiquiatra. La diferencia es crucial, James. Tu valor como persona no ha disminuido en absoluto. Estas conversaciones, repetidas en diferentes formas durante semanas, comenzaron lentamente a penetrar las capas de dolor y resentimiento. Gradualmente, James comenzó a aceptar su participación en grupos de terapia con otros sobrevivientes de trauma, aunque inicialmente se mostraba reticente a compartir su experiencia. En uno de estos grupos, conoció a Sarah Jenkins, una mujer de 45 años que había perdido ambas piernas en un accidente de tráfico 2 años antes. A diferencia de la mayoría de personas que intentaban animarlo con historias de superación inmediata, Sarah fue brutalmente honesta sobre sus propias luchas continuas. No voy a mentirte y decirte que todo mejora mágicamente, le dijo durante un café después de una sesión particularmente emotiva. Hay días buenos y días en que desearía no haber sobrevivido, pero con el tiempo, los días buenos comienzan a ser más frecuentes. No se trata de superar lo que te pasó, sino de aprender a cargar con ello de manera que no te aplaste. Esta honestidad cruda resultó sorprendentemente reconfortante para James. Sarah se convirtió en una especie de mentora informal, guiándolo a través de los aspectos prácticos y emocionales de vivir con una discapacidad adquirida traumáticamente. 4 meses después del ataque, James estaba listo para ser equipado con su primera prótesis temporal. El proceso de adaptación fue físicamente doloroso y emocionalmente agotador. Cada paso con la prótesis requería concentración consciente en movimientos que antes habían sido automáticos. Las ampollas y rozaduras en el muñón eran constantes al principio, añadiendo nuevas capas de dolor a un cuerpo ya sobrecargado de sensaciones desagradables. Paciencia, repetía constantemente Helen Wong, su terapeuta física. Tu cerebro y tu cuerpo están aprendiendo un nuevo lenguaje de movimiento. Lleva tiempo, pero es posible. Las primeras semanas de rehabilitación protésica estuvieron marcadas por caídas frecuentes, frustración intensa y momentos de desesperación en los que James estaba convencido de que nunca lograría adaptarse. Sin embargo, gradualmente, lo imposible comenzó a parecer meramente difícil, y lo difícil eventualmente se volvió manejable. 6 meses después del ataque, James dio sus primeros pasos sin ayuda de muletas o andador. Aunque su marcha era irregular y obviamente artificial, representó un hito significativo en su recuperación. Sus padres, quienes habían reorganizado sus vidas para apoyarlo durante este periodo, lloraron abiertamente al verlo moverse independientemente por primera vez. «Estamos tan orgullosos de ti, hijo», dijo Robert, abrazándolo con una emotividad rara en un hombre de su generación y temperamento. Mientras tanto, en las Maldivas, el caso había provocado cambios significativos. Kumar Das
había sido sentenciado a 5 años de prisión y una multa equivalente a $100,000. Más importante aún, el gobierno había implementado regulaciones más estrictas para operadores turísticos y aumentado la vigilancia en zonas protegidas. Fayaz e Ibrahim habían recibido reconocimientos por su valentía durante el rescate. El tiburón responsable del ataque nunca fue localizado. Los biólogos marinos que investigaron el caso concluyeron que probablemente abandonó la zona después del incidente, siguiendo patrones migratorios naturales o posiblemente debido a las heridas sufridas durante el forcejeo. Rashid y su equipo utilizaron el incidente para educar tanto a locales como a turistas sobre la importancia de respetar los ecosistemas marinos y los peligros de alterar comportamientos naturales de depredadores. Un año después del ataque, James continuaba su proceso de adaptación. Físicamente, había progresado significativamente. Con una prótesis definitiva de alta tecnología, financiada parcialmente por su seguro y parcialmente por una demanda exitosa contra Tropical Excursions, podía caminar distancias moderadas con un cojeo apenas perceptible. Su pierna izquierda, aunque salvada, presentaba limitaciones permanentes en movilidad y fuerza, requiriendo terapia física continua. Psicológicamente, el proceso era más complejo. Aunque las pesadillas habían disminuido en frecuencia e intensidad, James aún experimentaba episodios ocasionales de estrés postraumático, particularmente en situaciones que involucraban grandes cuerpos de agua. La simple vista del océano en televisión podía desencadenar respuestas de pánico, y la idea de sumergirse nuevamente resultaba completamente inconcebible. El tiempo no cura todas las heridas, le había explicado la doctora Méndez. Algunos traumas se integran en nuestra identidad, convirtiéndose en partes de quienes somos. El objetivo no es eliminar completamente la respuesta traumática, sino desarrollar herramientas para manejarla cuando aparece. James había regresado al trabajo a tiempo parcial, encontrando cierto consuelo en la familiar rutina de análisis financieros y proyecciones de mercado. Sus colegas, inicialmente incómodos y excesivamente solícitos, gradualmente comenzaron a tratarlo con normalidad, aunque ocasionales miradas de lástima aún lo perseguían por los pasillos de la oficina. Su vida social había cambiado irrevocablemente. Algunas amistades se profundizaron, mientras otras se desvanecieron frente a la incomodidad de la tragedia. James descubrió quiénes eran verdaderamente sus amigos, aquellos que permanecieron, que lo visitaban regularmente durante su recuperación, que no desaparecieron cuando las conversaciones se volvían difíciles o cuando su ira y frustración se manifestaban. Una tarde de octubre, casi exactamente un año después del ataque, James se encontró sentado en un banco de Hyde Park, observando el lago artificial donde algunas familias alimentaban a los patos. El aire otoñal tenía un frío cortante que encontraba reconfortante, tan diferente del calor tropical que ahora asociaba con el peor día de su vida. Sarah, quien se había convertido en una amiga cercana y posiblemente algo más, se sentó a su lado en silencio, respetando su momento de reflexión. «Recibí un correo electrónico de Fayaz esta mañana», dijo finalmente James. «Aparentemente, el gobierno de las Maldivas ha impuesto nuevas regulaciones para actividades de buceo, zonas completamente vedadas para alimentación de cualquier tipo, multas triplicadas para infracciones, educación obligatoria para todos los turistas antes de cualquier actividad acuática». Sarah asintió, tomando su mano. «¿Cómo te hace sentir eso?» James consideró la pregunta por un largo momento. Un año atrás, habría respondido con amargura que ninguna regulación podría devolverle su pierna o eliminar sus pesadillas. Hoy, su respuesta era más matizada. «Supongo que es algo positivo que surja de todo esto», respondió finalmente. «Si evita que otro turista pase por lo que yo pasé, si previene que otro tiburón sea condicionado a asociar humanos con alimento». Su voz se apagó mientras contemplaba el agua. El miedo aún estaba allí, acechando bajo la superficie de su conciencia, pero ya no lo controlaba completamente como antes. «Mi terapeuta dice que nunca volveré a ser quien era antes del ataque», continuó después de un momento, «que necesito aceptar a este nuevo James con todas sus limitaciones y cicatrices, tanto visibles como invisibles». Sarah apretó su mano. «¿Y qué piensas tú sobre eso? Creo que tiene razón, pero también creo que quizás este nuevo James puede eventualmente construir una vida que valga la pena vivir, diferente, pero no necesariamente peor».
Una bandada de patos despegó repentinamente del lago, el batir de sus alas rompiendo el momento contemplativo. James los observó elevarse hacia el cielo gris de Londres, sintiendo una extraña conexión con estas criaturas que transitaban con igual comodidad entre dos mundos, el acuático y el terrestre, adaptándose según las circunstancias. ¿Has considerado la oferta del centro de rehabilitación?, preguntó Sarah, refiriéndose a una reciente propuesta para que James compartiera su experiencia con otros amputados traumáticos. Estoy pensando en aceptarla, admitió. Cuando estaba en lo peor de mi recuperación, lo que más me ayudó fue hablar contigo, con alguien que realmente entendía sin fingir que todo sería mágicamente perfecto. Serías bueno en eso, afirmó Sarah. Tienes esa honestidad brutal que los recién amputados necesitan escuchar. James esbozó una sonrisa tenue, algo que ocurría con creciente frecuencia en los últimos meses. Sabes, lo más extraño de todo esto es cómo cambia tu perspectiva sobre la vida, reflexionó. Antes, estaba constantemente estresado por plazos laborales, por ascensos, por comprar un apartamento más grande. Ahora un buen día es simplemente uno donde puedo caminar sin demasiado dolor, donde no tengo flashbacks, donde puedo dormir sin medicación. Los pequeños triunfos, asintió Sarah, familiarizada con el concepto. Exactamente. Y aunque nunca elegiría pasar por esto, no puedo negar que ha cambiado mi forma de ver el mundo. Mis padres y yo estamos más cercanos que nunca. He dejado de posponer cosas importantes. He aprendido a pedir ayuda cuando la necesito. Un viento frío agitó los árboles a su alrededor, desprendiendo algunas hojas amarillentas que danzaron brevemente antes de posarse sobre el sendero frente a ellos. El tiburón sigue allí, dijo James casi en un susurro. En mis pesadillas, en mis pensamientos, a veces pienso en él, nadando en algún lugar del Océano Índico, sin tener idea del impacto que tuvo en mi vida. No lo odio, ¿sabes? Es extraño, pero no puedo odiarlo. Era simplemente un animal siguiendo sus instintos, confundido por la estupidez humana. Sarah permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Los verdaderos monstruos en esta historia son las personas que ponen la ganancia por encima de la seguridad, que ignoran las reglas diseñadas para proteger tanto a humanos como a la vida marina. El tiburón es simplemente naturaleza, imparcial, implacable, pero no malévola. Se levantó lentamente, apoyándose ligeramente en su bastón. Su prótesis, aunque tecnológicamente avanzada, aún le resultaba incómoda después de periodos prolongados de uso. Vamos, dijo, ofreciendo su mano libre a Sarah. Tenemos reserva para cenar, y mi terapeuta insiste en que mantener rutinas sociales es crucial para mi recuperación. ¿Es esa la única razón por la que me invitas a cenar?, bromeó Sarah, levantándose y entrelazando su brazo con el suyo, en un gesto que proporcionaba tanto apoyo físico como emocional. James sonrió, esta vez más ampliamente. Bueno, también está el hecho de que disfruto enormemente tu compañía, y que me has visto en mis peores momentos, y de alguna manera aún quieres pasar tiempo conmigo. Mientras caminaban lentamente por el sendero del parque, James reflexionó sobre el largo camino recorrido y el que aún tenía por delante. Su vida había sido irrevocablemente alterada en cuestión de segundos por un encuentro con una de las criaturas más perfectamente evolucionadas del planeta, un depredador que había permanecido prácticamente sin cambios durante millones de años. El tiburón había seguido su naturaleza. James ahora intentaba reconectar con la suya, adaptarse, sobrevivir, encontrar nuevos significados. La recuperación no era un destino, sino un proceso continuo, un viaje sin un final claramente definido. Algunos días progresaba, otros retrocedía, pero seguía avanzando, un paso natural o protésico a la vez. En las Maldivas, el tiburón oceánico de puntas blancas continuaba su existencia nómada, cruzando vastos territorios marinos guiado por instintos ancestrales. Las heridas infligidas por Fayaz e Ibrahim habían sanado hacía tiempo, apenas visibles entre las múltiples cicatrices acumuladas durante una vida de confrontaciones con otros depredadores y presas resistentes. Para el escualo, el encuentro con James había sido simplemente un momento más en una existencia dictada por el hambre, la supervivencia y la reproducción. No guardaba memoria del hombre cuya vida había alterado tan dramáticamente, ni comprendía las consecuencias de aquel breve pero violento encuentro. Dos seres,
unidos para siempre por una colisión entre sus mundos, seguían adelante. Uno, navegando las corrientes oceánicas, guiado por sentidos perfeccionados a través de eones evolutivos. El otro, reconstruyendo una vida fragmentada, intentando encontrar sentido en el aparente caos del destino. A veces pienso, dijo James mientras se alejaban del parque, la silueta de Londres dibujándose contra el cielo crepuscular, que todos somos un poco como ese tiburón. Avanzamos por la vida siguiendo impulsos que no siempre comprendemos, colisionando con otros, causando y sufriendo heridas, y luego continuamos. Es aterrador, pero también hay algo extrañamente reconfortante en esa simplicidad. Sarah consideró sus palabras por un momento. ¿Sabes cuál es la diferencia fundamental entre tú y ese tiburón, además de las obvias? Respondió James con un destello de humor negro que había comenzado a reaparecer en los últimos meses. La conciencia, dijo ella con seriedad. El tiburón sigue adelante sin reflexionar, sin crecer, sin cambiar. Tú tienes la capacidad de transformar tu sufrimiento en algo significativo. Es un don terrible, pero un don al fin y al cabo. James asintió lentamente, absorbiendo la profundidad de su observación mientras continuaban su camino. Dos figuras entre muchas en la urbe bulliciosa, cada una cargando invisibles batallas y victorias personales. El sol se ponía sobre Londres, como se había puesto aquel fatídico día sobre las Maldivas, indiferente al drama humano que se desarrollaba bajo su luz. La vida continuaba imparable como las mareas, con toda su belleza salvaje, su dolor transformador y su persistente esperanza. Y en algún lugar del vasto océano Índico, el tiburón seguía nadando, ajeno a todo esto, simplemente existiendo, en el eterno presente, que es el único tiempo que conocen las criaturas del mar.